La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Puede tomar su lugar escuchando la voz de Dios, escuchando la voz de Dios. Bueno, ya hemos hablado hace unas semanas acerca de que tenemos distintas voces que influencian nuestra vida. En un fundamental aprender a distinguir la voz de Dios entre las muchas voces de nuestra vida. Esto es muy importante, a distinguir la voz. Hablamos algunas semanas pasadas acerca de las voces o las perspectivas de Satanás, del enemigo, y su voz que trata de influenciar nuestro estado de ánimo, nuestras creencias. La sociedad que trata de influenciar nuestras creencias, nuestros principios, nuestros fundamentos, nuestra moralidad, nuestra instrucción a nuestros hijos. Nuestra propia voz que en veces trae duda o temor o traumas desde el ayer. Y finalmente la voz de Dios, la voz de Dios. Y debemos de saber distinguir entre estas cuatro voces de influencia que llegan a nuestra vida. La voz del enemigo, la voz de la sociedad, la voz interna y la voz de Dios. Ahora, la voz más importante de las cuatro es la voz de Dios. La voz de Dios. La voz del diablo es el diablo, padre de mentira, mentiroso, nos quiere ver derrotados. Como no pudo derrotar a Dios, nos quiere derrotar a sus hijos. Y el diablo es un mentiroso, el Señor lo reprenda. No vamos a escuchar la voz del enemigo. La voz de los demás no es importante. Ellos están preocupados en sus propios asuntos, quieren ponerte a ti abajo para sentirse superior, y todas estas influencers, toda esta gente que quiere influenciar tu mente, muchas veces no tiene las bases correctas bíblicas. La opinión de los demás no es importante. Esta voz influyente de los demás no es tan importante. La voz tuya es importante, porque tal lo que el hombre piensa, como el hombre cree, tal es él. Esto es importante, pero aún más importante es la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es más importante. Él es mi creador. Él es el que me debe de influenciar a mí, como yo debo de pensar y debo de creer. Cuando yo escucho la voz de Dios, cambia mis creencias en mí mismo, y entonces puedo estar bajo la voluntad de Dios. Y debemos de saber cómo sintonizar fuera estas voces exteriores que quieren tratar de traer mala influencia a mi vida, y poder sintonizarme específicamente a la voz de Dios. Yo debo de tener un anhelo interno de escuchar a Dios, y debo de distinguir la voz de Dios entre todas estas voces. Y es importante distinguir la voz de Dios por tres razones. Número uno, debe usted distinguir la voz de Dios porque demuestra que eres hijo de Dios. Demuestra que eres hijo de Dios. El hijo de Dios escucha la voz de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oyen la voz de Dios. Juan 8:47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, mas el que no las oye no le pertenece a Dios. El hijo de Dios oye las palabras de Dios, las pone por obra, le pone atención. Esto es muy importante. Yo soy hijo de Dios porque oigo el consejo, los principios, la voz de Dios. Y número dos, es importante. ¿Por qué? Porque previene la caída del hijo de Dios. Me ayuda la palabra de Dios, la voz de Dios me ayuda. Salmos 119 está lleno de tu palabra. He adquirido entendimiento. Tu palabra me ha desarrollado mi entendimiento. La Biblia dice: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dios te hace entender, Dios te aclara. Dios es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo no sé si algún día usted se ha levantado en la noche a agarrar un vaso de agua y está titubeando, está tocando las paredes, se golpea, se cae, es un accidente. Y así hay gente en la vida que se la halla titubeando, tocando en la oscuridad, a ver si esto funciona, a ver si aquello sale bien, a ver
ver si eso llena mi vacío, a ver si aquello suple mi necesidad. Y nada ni nadie lo puede hacer. Necesita encender la luz para traer claridad. Esta es la lámpara. Esto es encender la luz, la dirección de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios ilumina mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos como tesoro. ¿Para qué? Para no pecar, para no caer contra ti. O sea, la palabra de Dios nos ayuda, nos previene a no caer en el error, en la trampa, en la artimaña del enemigo, que el diablo ha tratado sutilmente de tratar de tropezar a muchos. Dicen, perecen por la falta de conocimiento de mi palabra. Entonces, escuchar la voz de Dios me ayuda a mí, me comprueba que soy hijo de Dios, me ayuda a no caer. Y número 3, es la clave para tener una vida productiva, exitosa y próspera. Lo hablamos hace unas semanas, Josué 1, 7 y 8. Cuida en cumplir toda la ley de mi siervo Moisés que te mandé. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, tendrás éxito y todo te saldrá bien. En esta porción dice, debes de escuchar, debes de meditar, debes de guardar, debes de aplicar, debes de cumplir, y entonces todo te sale bien. Y es lo que estamos haciendo en esta campaña. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos meditando y orando la palabra de Dios, estamos memorizando y guardando la palabra de Dios, y ojalá estemos cuidando, cumpliendo la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida. Y si hacemos esto, todo nos sale bien. ¿Por qué? Porque garantiza nuestro éxito y nuestro futuro. Somos productivos. Por eso debo yo escuchar la voz de Dios. Y tuvimos hace algunas semanas como ejemplo a Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que duró 40 años tratando de ser alguien, 40 años siendo un don nadie, y 40 años finalmente siendo alguien en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, es algo en las manos de Dios. Pero todo comenzó con su llamado, y su llamado comenzó escuchando la voz de Dios. Éxodo 3 nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llevó sus ovejas a través del desierto, y pasando por una llama con fuego en medio de una zarza, él la miró y vio que la zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza se quema pero no se consume. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de entre medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, Señor, habla, yo estoy escuchando. Muy bien, esto hablamos algunas semanas. Cuánta gente había pasado por ahí, cuánta gente había pasado por esa zarza milagrosa, por ese fenómeno, pero estaba tan ocupada que no se dio el tiempo para parar, voltear a ver e ir a investigar. Pero dice que un hombre volteó a ver, se intrigó, se interesó y fue a investigar, tomó su tiempo. Y cuando alguien se interesa en la palabra de Dios, Dios te habla. Si tomas tu tiempo y paras tu día, tu día ocupado, tu día rutinario, tu día cotidiano en el cual te hayas tan ocupado con 1000 voces de influencia, pero si tan solo te tomares el tiempo para parar y voltear a ver la palabra de Dios, indagar, escudriñar este fenómeno, esto sobrenatural, Dios te llama, Dios te habla, y Él te puede hablar el día de hoy si te interesas en la palabra de Dios.
Yo sé que usted estaba ocupado el día de hoy y quizás usted llegó de pura casualidad, o llegó porque lo invitaron, o llegó forzado, o llegó porque tiene problemas, o llegó porque no tenía nada que hacer este domingo. Pero gracias a Dios que está usted el día de hoy en este lugar, porque se acercó a Dios y llegó a escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla cuando nos interesamos, invertimos tiempo con Él. Amén. La gente pasó, pero nunca se interesó en la palabra de Dios. La palabra de Dios es reveladora. Entre más tú abres tu corazón y te acercas a Él y tienes un corazón humilde, más Dios te habla. Pero si te cierras y no quieres escuchar, Dios nunca te va a hablar de esa manera. Hubo lugares donde Jesús llegó y no pudo hacer milagros, no porque no tenía el poder, sino porque no había gente interesada y que creyera a Jesucristo. Y así, si usted puede llegar y si no cree, nada va a recibir. Pero si usted llega con hambre, interés de buscar la voz de Dios, Dios nos va a hablar. Viendo Jehová que él iba a ver, los llamó, vio su dedicación, su interés, y Dios le habló y le respondió: heme aquí, Señor, habla. Esta es la mejor postura. Yo sé que en veces usted tiene ese celular que no agarra señal y está en las montañas y se tiene que parar de cierta manera. Ahí está la posición para agarrar señal. Ya la agarré, ya puedo hablar. Y no se mueva porque no se mueve de posición. Y bueno, esta es la mejor posición de poder hablar con Dios. Señor, háblame, estoy escuchando, lo que tú quieras yo lo hago, Señor. Es la mejor posición. No es háblame y después decido, háblame y quizás escucho, háblame pero de todas maneras yo ya me decidí. No, usted tiene que decir: Señor, háblame, lo que usted me pida yo lo haré. Es la mejor postura para recibir la señal de la voz de Dios, una señal clara. Es la mejor actitud para poder recibir la señal clara de Dios. Y luego el Señor, esto no lo hablé las semanas pasadas, pero le dijo: quita las sandalias de tus pies. Y usted sabe, cuando usted está enfermo, todo mexicano es médico, todos son doctores, todos saben el remedio, amén. Y usted: ay, me enfermé. No, lo que tienes que hacer es quitarte los guaraches y tienes que salir en la mañana para afuera y tienes que mirar el sol y pararte sin zapatos. ¿Por qué? Porque dicen que los pies son conductores de la energía y de la vitamina de la tierra, y entra a tu cuerpo y te da vitamina y fuerza y vitalidad, y también desecha las toxinas de tu cuerpo y saca hasta los demonios por los pies, gloria. Y ahí está toda clase de terapia de pies. Que ponlos en sal y sale el agua negra, que mételos donde están los pescados para que te quite toda la mala suerte. Toda clase de cosas se inventa yo no sé si es cierto o no, pero lo único que sé es que voy a sacar un principio de esta versión. Dice: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo. En otras palabras, quita todo impedimento para conectarte verdaderamente con Dios. Quita toda distracción, quita todo pecado, quita toda toxina, quita toda enfermedad para poder conectarte con esto santo. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, no diga 5 minutos y me voy. Señor, háblame ahora porque estoy ocupado. No, quite el celular, quite la televisión, quite la distracción, quite el tiempo y diga: Señor, tengo tiempo para estar en este lugar santo, tengo tiempo para estar en esta tierra sagrada. Señor, háblame, heme aquí. Y el Señor le va a nutrir y usted va a absorber toda la bendición, la nutrición de tener una verdadera comunicación con Dios. Necesita absorberlo. Ahora, ¿cómo escucho la voz de Dios? Habacuc 2 nos habla un poco de esto. Ahora, en Habacuc 1, Habacuc hace 6 preguntas. En Habacuc 2, Dios se las contesta. Usted lo puede leer en casa, es algo bello. Hace 6 preguntas y en Habacuc 2 se la contesta. Ahora, le voy a leer una versión moderna para poder entenderla un poquito más fácilmente. Habacuc 2 dice: subiré a mi torre de vigilancia y ahí esperaré, velaré hasta ver qué dice el Señor. Entonces el Señor me contestó y me dijo: escribe mis respuestas con claridad para que puedas leer el mensaje sin error. ¿Qué?
Esta es una versión moderna, pero de aquí quiero extraer 5 pasos para escuchar la voz de Dios. 5 pasos para escuchar la respuesta de Dios. Y el Señor se lo aclara. Número 1, retirarme. Yo debo de apartarme, yo debo de retirarme, yo debo de silenciar toda influencia o frecuencia que quiere distraerme de la voz de Dios. Debo de pasar tiempo a solas con Dios, en un lugar secreto con Dios. Y gloria a Dios por las vigilias, y gloria a Dios por la oración congregacional. La necesitamos. Infundir fe del uno al otro, imponer manos del uno al otro, llamar a los ancianos y orar por los enfermos. Esto es bíblico, esto es necesario. Es una iglesia que ora, gloria a Dios, pero no hay nada que puede reemplazar tu tiempo a solas, retirado, solo, individual, personal, con tu Creador, donde Dios te habla a ti individualmente. Moisés estaba apartado del suegro, apartado de la esposa, apartado de la sociedad, cuidando las ovejas. Cuando Dios le habló, quién sabe, Dios no le puede hablar cuando está la esposa hablando. Gloria a Dios. Cuando hay tantos hablando y estamos tan ocupados, Dios no nos puede hablar. Pero cuando estamos apartados a solas con Dios en silencio, Dios nos habla. Dice, subiré a mi torre de vigilancia. Ahora, esto no lo entendemos nosotros, pero en la costumbre hebrea, este era un dicho para decir: déjeme solo, me voy a apartar, necesito meditar, necesito subirme, apartarme, necesito estar a solas y necesito meditar, necesito averiguar, necesito mirar mis opciones, necesito vigilar. Me voy a subir a la torre a vigilar. Y así decían, necesito tiempo solo. Bueno, yo no sé, esta es la cultura hebrea. Hace tiempo atrás, cuando estaba aquí trabajando el pastor Rogelio Bentancur, él trabajaba con nosotros, yo trabajaba con él, y cuando estaba frustrado y cuando se miraba ya rojo porque estaba enojado y cuando se estaba a punto de explotar la cabeza, decía: me voy a ver al tren. Y se iba. ¿Dónde va? ¿Que a ver el tren? Con tal de que no se le meta al tren, pero bueno, se iba a ir a ver al tren. Entonces, esa era su manera de decir: necesito tiempo solo, me voy a ir a ver el tren. Y se iba, no sé a dónde se iba, pero él se iba a estar solo, necesitaba tranquilizarse y meditar. Decía: me voy a ir a ver el tren. Bueno, esta es la expresión que usaban los hebreos: me subiré a mi torre de vigilancia, no me moleste, me voy a ir a solas y voy a vigilar, voy a mirar mis opciones, voy a meditar, voy a pensar. Y es lo que el Señor quiere que haga Habacuc. Necesita retirarse, necesita esperar, necesita meditar, porque no puedes oír la voz de Dios oyendo la voz de otros. Hay tantas influencias alrededor de este mundo que tratan de robar tu influencia y tu sintonía a Dios. Y entre más escuchamos las voces de tantos en las redes sociales y gente alrededor, nos confundimos de la voz verdadera de Dios. Pero necesitamos unos audífonos espirituales en la cual saquemos todo sonido de la gente alrededor y nos conectemos solamente con Dios, y solamente Dios me esté hablando a mí. Amén. Necesito decirle no a la opinión de los demás y deshacerme de todas las opiniones de los demás y conectarme con Dios a solas, subirme a la torre de meditación. Amén. Tengo que ir a hablar a solas, retirarme de este mundo. Y Jesús lo hacía. A menudo Jesús se iba a solas. Era como hábito, era su costumbre de irse solo a hablar con Dios. Amén. Usted necesita estar solo hablando con Dios. Hay algunos que no se aguantan a ellos mismos, por eso no pueden andar solos y no pueden andar callados. Se sube al carro y rápido prenden algo porque no aguantan el silencio. No. Usted necesita aprender a estar solo y en silencio para escuchar la voz de Dios. Hay veces que llegamos a orar y tenemos una lista larga y estamos llorando y diciendo y aquí y allá, y el Señor como diciendo: ya terminaste, ya cállate por favor, quiero hablar pero no me dejas hablar. Estamos hable. Necesitamos retirarnos. Y luego, número 2, necesitamos esperar la voz de Dios. Y esto es lo más difícil. Es lo más difícil porque esperar es algo que no nos gusta. Necesitamos aprender a tener paciencia. No cuando estamos en Hawái,
Paciencia cuando estamos bajo presión. Cuando estamos bajo presión necesitamos paciencia. Si usted está debajo del agua y se desespera, menos tiempo va a durar. Pero si aprende a tener paciencia bajo el agua, bajo presión, va a poder durar más tiempo. Me fui yo y mi esposa a Costa Rica y estuvimos allá y nos fuimos un día a la playa y andábamos en la playa y de repente andábamos nadando cuando me di cuenta que el agua estaba jalándonos y no podíamos avanzar hacia adelante. Y yo estaba notando, mi esposa ni lo notaba y yo notándolo, y me dio un poco de peligro y de caución. Entonces dije, mija, vámonos, vamos acercándonos más, vamos para adelante. Y íbamos, pero no avanzaba, la corriente nos llevaba para atrás y no avanzábamos. Entonces empezó ella a darse cuenta y le dije, mija, vamos para adelante. Ahora sí, y ella empezó risa y risa, porque entre más nerviosa, más risa le dio. Y empezó risa y risa, y nadando, riéndose, y el agua entrándole y riendo. Le dije, conserva tu energía, no te rías, no patalees, no menees mucho, tranquilo, vamos para allá. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de repente empezó el pánico. Y empezó y se acercó, porque no es buena para nadar, y empezó y me agarró y me pataleó y me empezó a inundar. Y le dije, cálmate, porque nos vamos los dos y hay que pensar en los hijos. Tengo que vivir tú y yo tengo mejor chance. Entre más pánico tenemos, menos oportunidad de sobrevivir. Tenemos que aprender a esperar en pánico. Yo sé que se siente que se está ahogando en su problema y no sabe la salida y está desesperado y quiere tomar la decisión ya. Tranquilo, respire, relaje, confíe, tenga fe, espere en la respuesta de Dios. No se me adelante, no se me canse, no se me ahogue, no patalee, no pegue a nadie. Tranquilo. Subiré a la torre de vigilancia y ahí esperaré. Significa calma tus pensamientos, controla tus emociones. Otra versión dice, ahí estacionaré mis emociones. No te muevas, permanécete quieto. Espera en Dios. La prisa mata la respuesta a nuestras oraciones. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y como se tardó el Señor, mejor yo tomo la mía. Y ahí es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y toma su decisión sin esperar la respuesta de Dios, y Dios no la bendice. Y luego las consecuencias, ¿por qué? Porque la desesperación mata las respuestas a nuestras oraciones. Dios quiere hablarte, pero quiere esperar. Dios no está a prisa. Nunca miramos en la Biblia que Dios iba corriendo. Él iba tranquilo, y la gente desesperada y Él tranquilo. Dios no va a nuestro tiempo, Dios va al tiempo de Él, y el tiempo de Él es perfecto. Dios nunca llega tarde, Él llega a la hora precisa. Y aunque tú te desesperes, ten calma, que Dios llega a tiempo. Moisés tomó su tiempo ir a ver, investigar. Era lejos, la vio la zarza de lejos, pero él dijo, voy a tomar mi tiempo para ir a ver, a investigar qué es lo que sucede. Y así Dios, cuando mira a alguien que va a investigar, que toma tiempo con Él, Dios nos habla. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es Dios, yo no lo soy. No voy a tratar de arreglar el problema. Estad quieto y reconoced que yo soy Dios. Salmo 62:5. Mi alma reposa en silencio por Dios. Traducción moderna, traducción Josué. Siéntate y cállate, que Dios va a hablar. Mi alma reposa en silencio, para que Dios pueda hablar a mi vida. Hay veces que mi esposa ha entrado al cuarto y yo estoy en un cuarto oscuro sentado ahí, y me dice, ¿qué pasa? ¿Estás deprimido? No, estoy orando. Pero no abres la boca, no estás diciendo nada. Estoy esperando escuchar una respuesta de Dios, porque la oración es una conversación. Sí, tú hablas,
pero también tomas un tiempo callado para escuchar la voz de Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo. Usted debe de escuchar la respuesta de Dios y Dios nos responde. Él pone una impresión en nuestro corazón. Él pone en el espíritu de uno una palabra, una impresión, un mover, un sentir, y dices: wow, eso es de Dios, eso es palabra de Dios. Si tan solo tomas el tiempo para estar en silencio y escuchar la voz de Dios. Y cuando estás en silencio, en veces Dios me habla a través de un texto que leí esa mañana. Dios me lo trae a renacer y otra vez a nacer en mi vida, y lo escucho otra vez a través de un principio bíblico que ya tengo grabado en mi corazón. Lo levanto otra vez y lo escucho otra vez en mi espíritu. Y entiendo en ese mover, en ese sentir: wow, Dios me contestó, Dios me habló. En veces me siento y no escucho nada, y si no escucho nada digo: bueno, Señor, gloria a Dios, mañana hablas conmigo. Ya. En veces no escucho nada, pero Dios nos habla. Y le voy a decir una cosa: Dios nos va a hablar a través de su palabra. A través de su palabra. Es el punto número 3. ¿Cómo Dios nos habla? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Esto es muy importante. Dios te va a hablar a través de un tema. Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios. Dios te va a hablar a través de un sentir en tu espíritu, un pensamiento. No es que Dios me habló con una voz de truenos y temblor: Josué, Josué. No, sino con mi propio diálogo. Dios puso, usted sabe, cada pensamiento tiene un listón de dónde vino. Pensé esto y luego me llevó a este pensamiento, me llevó a ese pensamiento, y este pensamiento me llevó acá, y este pensamiento me llevó. Y entendemos de dónde vino mi pensamiento, pero de repente me llega un pensamiento que no tiene ninguna historial, que no vino de ninguna parte de mi mente, y ahí es donde yo sé: wow, esto es una impresión de Dios. Yo no lo pensé, yo no lo excavé, yo no lo busqué, Dios me lo trajo a mi atención. Amén. Pero toma tiempo poder hablar con Dios, y a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, ahora usted está esperando una voz de Dios, y Dios está esperando que usted lea un texto de la voz de Dios. Usted está buscando una voz audible, y Dios ya le habló a través de su palabra. Por eso es que dice: subiré a la torre de vigilancia, he aquí esperaré y velaré hasta ver lo que dice el Señor. Debería decir: esperaré hasta escuchar lo que dice el Señor. Pero aquí dice: esperaré hasta ver lo que dice el Señor. Cuando no escuchas la voz de Dios, ve a leer la voz de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. De repente llega una voz, no sé si es verdad, si son mis sentimientos, si son mis emociones, no entiendo descifrar la influencia, pero cuando es en la palabra de Dios, yo estoy seguro. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo, esto es verdad, que es palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre se encuentra en la palabra de Dios. Para de buscar una voz y comienza a buscar un verso. Y ahora Dios nos va a hablar. Dios habla a través de visiones, de sueños, de una voz audible. Dios habla, pero a través de la palabra es la más segura. Y usted, como algunos quieren el shortcut, algunos quieren el atavío, algunos quieren llegar rápido. No, Señor, no quiero leer, me aburre leer la Biblia, me duermo leer la Biblia, mejor háblame tú. No, así no funciona. Dios te habla a través de la Biblia, y la Biblia es reveladora. Lámpara es a mis pies, te revela un paso, luego te revela otro paso, luego te revela otro paso. No puedes llegar hasta allá sin primero tomar el primer paso. Primero abre tu corazón, lee la Biblia, ora a Dios, pasa tiempo a solas, quédate callado, y luego Dios, al mirar el interés y el tiempo dedicado, va a decir: puedo hablar con él. Puedo hablar con él, porque ha quitado sus sandalias, ha quitado todo pecado, ha quitado toda distracción, ha quitado toda, y está enfocado en tierra santa. Y ahora sí puede hablar Dios con nosotros. Iré a la torre y esperaré hasta ver lo que el Señor dice.
a ver lo que el Señor dice. Entonces deja que Dios te hable. Ahora, me encanta porque si usted lee la Biblia, cuando usted lee la Biblia, con el tiempo la palabra de Dios se convierte en he guardado tus dichos, se convierte en un tesoro guardado en tu corazón, que quiere decir que por naturaleza sus principios gobiernan tu vida. Quiere decir que ahora sus principios surgen en mi conversación con Dios. Yo estoy orando, diciéndole a Dios todos mis problemas, mis defectos, mis errores, todos mis asuntos. Un día me enojé con mi esposa, muy raro, pero un día me enojé con ella. Me enojé con ella, me metí al cuarto y empecé a orar con Dios. Señor, ¿por qué mi esposa esto? ¿Y por qué mi esposa lo otro? ¿Y por qué esto? Y si yo quería esto y lo otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después de que me callé, como que Dios me dijo, ok, ¿ya hablaste? ¿Ya lo sacaste todo? Que cállate, déjame yo hablo. Y sentándome ahí, Dios empezó a extraer versículos bíblicos y principios bíblicos de cómo tratar a la esposa. Y Dios me dijo, ¿acaso tú ayudas? ¿Acaso tú entiendes? ¿Acaso tú? Si hicieras esto, estoy seguro que ella con alegría haría lo que tú le pides sin tú tener que pedírselo. Si primero haces tu parte. Entonces no queremos hablar con Dios. ¿Por qué? Pero necesito tener los principios bíblicos en mi corazón. Necesito tener la Biblia en mi corazón para que ahora usted dice, hermano, leo la Biblia y me duermo. Leo la Biblia y no la entiendo. Sígala leyendo. Usted no la entiende hoy, pero mañana que esté en un problema y esté orando con Dios, ese verso va a salir de las páginas y va a llegar a su conciencia. Va a decir, wow, ahora sí entiendo lo que quería decir la Biblia cuando mencionó eso. Leo la palabra de Dios. Leo la palabra, la tengo metida en mi corazón. Número 4, anota las respuestas. Anota las respuestas. Y esto es lo que le dijo a Habacuc 2. Dice, subiré a la torre de vigilancia y ahí esperaré, veré a ver qué es lo que el Señor dice. Y el Señor le contestó y le dijo, escribe mis respuestas con claridad. Escribo las respuestas de Dios. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere responder, pero debemos describir las respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque en veces dudamos en público lo que Dios nos dijo en privado. En veces dudamos en la oscuridad lo que Dios nos dijo en la claridad. En veces dudamos en el problema y en la presión lo que Dios nos dijo cuando todo iba bien. Y el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, cuántas veces he orado y el Señor ha impreso algo en mi corazón. Digo, wow, Señor. Pero cuando me levanto es como la semilla que fue sembrada y las aves vienen, y de todas las tareas del día se me olvida lo que Dios me habló. Y después de un rato dije, ¿qué fue lo que Dios me pidió? ¿Qué fue lo que Dios me habló? No, por eso en esta campaña lee el versículo, órale a Dios y escribe lo que Dios te está dando en el diario. Escribe lo que Dios te dice en privado, para que cuando estés en la tormenta tú puedas tener una palabra segura y puedas decir, Dios me dijo, Dios me habló y yo voy a confiar en esa promesa. Me recuerdo hace muchos años atrás, yo jovencito llegando y estaba bien mal, estaba bien triste, y llegué a esta sección, en estas sillas, y ahí me arrodillé, ahí lloré, y ahí derramé todo mi dolor en mi corazón. Y estando yo hablando y estando yo llorando, escuché la voz de Dios otra vez. No era un pensamiento mío, no era, yo estaba enfocado en llorar, en hablar, y algo me cayó la boca y escuché, Dios dijo, un día verás mi gloria. Era todo. Y me paré de ese lugar y cambió mi autoestima. Dije, gloria a Dios, Dios me lo dijo, Dios me lo prometió. Y hoy en día cuando estoy desanimado, digo, Dios me prometió, un día veré su gloria. Cuando estoy caído, Señor, estoy débil, pero Señor, tú dijiste que un día veré tu gloria. Señor, me siento débil, pero tú dijiste, un día veré tu. Señor, tengo tentación, pero tú dijiste que un día veré tu gloria. Yo lo creo. Solo que Dios le dice en privado, escríbalo, guárdelo en su corazón, para que cuando llegue la tormenta usted lo declare, usted lo diga en fe. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo.
Escríbelo para que no olvides. Cuando se vaya la emoción, no lo olvides. Y número 5, prueba lo que Dios te ha dicho. Prueba lo que Dios te ha dicho. En Habacuc 2 dice, escribe mi respuesta con claridad para que puedas leer el mensaje sin error. Sin error. Usted va a probar lo que Dios le dijo. El tiempo se nos ha ido, pero esto es muy importante. Esto es madurez y responsabilidad del creyente, porque he mirado muchos líderes que aman a Dios, pero se confunden con las voces de influencia en su vida. ¿Cómo sé si en verdad fue Dios o fue el enemigo? Porque hasta el diablo se viste de ángel de luz. ¿Cómo sé si fue Dios o fue mis emociones que me dijeron lo que quería escuchar, no lo que debería escuchar? ¿Cómo sé si es Dios o la torta que me eché anoche y me hizo ver sueños y visiones? ¿Cómo sé? Tengo que saber eso. Porque, hermano, mire, Dios habla a través del mensaje, Dios habla a través de su Biblia, de su palabra. Dios habla con ese sentir en tu espíritu cuando Dios te trae una palabra. Dios habla a través de visiones y sueños. En los últimos días habrá profecías, visiones, sueños, gloria a Dios. Dios habla, pero yo debo de estar seguro en lo que Dios me habló, porque no voy a tomar una decisión sin tener la convicción y la confirmación a través de Dios. Si una profecía, cualquier loco me puede venir a decir cosas, yo no le voy a creer a cualquier loco. Usted no sabe, no tiene idea de cuántos han llegado aquí a decirme cosas. Algunos me dicen cosas buenas y me dicen cosas buenas, no me emociono. Digo, Señor, yo no te pedí eso, pero si esa es la verdad, gloria a Dios. Y algunos que han llegado a decirme cosas malas. Y digo, Señor, bueno, pues no creo que eso es cierto, pero voy a tomarlo como una advertencia y me voy a cuidar en esa área. No me alzo mucho, no me bajo mucho. Yo tengo que estar firme en Dios. Esto es de Dios. Debo de comprobar si esto es sin error. Sin error. Y hay que probarlo. Moisés probó antes de su llamado. Señor, pero es que yo no necesito prueba. Bueno, mete tu mano y sácala y tenía lepra. Métela otra vez, salió y estaba limpio. Tira agua y salió con sangre. Tira la vara y salió en serpiente. Recógela. Él quiso probar. Tomás tuvo que probar. Señor, tengo que tocar el costado, tengo que tocar sus manos, sus heridas. Moisés escuchó, pidió demostración. Gedeón dijo que esta lana esté mojada, el otro día que esté seca. José agarró dos sueños, confirmación. No es nomás una y ya hice la decisión con una cosa. Y hay que tener cuidado con eso. No todos los sueños. Miren, yo he tenido unos sueños que yo sé que son de Dios. Yo me despierto y digo, oh Señor, eso era tuyo, Señor, ayúdame. Y me arrepiento y oro o busco de Dios o lo que sea en ese sueño. Pero he tenido otros sueños raros que yo no sé ni qué fueron. Y me levanto y digo, Señor, a ver, acláramelo tú, o si no, no voy a hacer nada con ese sueño, porque no sé si fuiste tú o fue ese burrito de anoche. Pero Señor, dime la verdad, porque tú no eres un Dios de confusión. Dímelo directo y claro, quiero saber, porque no voy a ir a descifrar 1000 cosas para entender. Tú me puedes hablar a mí, dímelo bien. Y Dios nos quiere comunicar, nos lo va a comunicar bien y claro a nosotros. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Eso hay que ver y hay que probar estas áreas. Ahora, ¿cómo las pruebo? ¿Cómo las pruebo? Porque hay que tener cuidado. He mirado hermanos que aman a Dios confundirse en sus decisiones por no saber distinguir la voz de Dios. El tiempo se nos fue rápidamente. Uno, distingo y pruebo. ¿Es consciente con la Biblia? Lo que yo escuché, lo que yo sentí, ¿es consistente con la Biblia? Lucas 21:32, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48, si la hierba se seca, si las flores se marchitan, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, no tenemos ninguna otra palabra mejor, más segura, más profética que esta palabra. En esta palabra está el fundamento
fundamento de nuestra fe, nuestra doctrina. No hay nada más que podemos agregar a esta palabra ni quitar a esta palabra. Hemos sido fundados por las profecías y las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Esta es la palabra segura. Si un ángel viene del cielo y te dice otra cosa, el tal sea mentira, anatema, mentiroso y del diablo, porque hasta el diablo se viste de ángel de luz. Este es el fundamento. No hay nueva revelación que nadie nunca ha revelado. Todo lo que Dios quiere decir ya está aquí para con nosotros. Debe ser confirmado por la palabra de Dios. Es el problema. Algunos toman un versículo, lo hacen toda una doctrina. Hay algunos, está el versículo donde Moisés sacó una estatua de serpiente y tomaban la serpiente y sanaban. Hay algunos locos por allá en Utah que andan con serpientes, y si la serpiente les pica y se mueren, no eran escogidos de Dios. Tomaron un verso, lo hicieron doctrina. Es consistente en la palabra de Dios. Tiene que ser confirmado y consistente en la palabra de Dios. Hablé con un amigo y me dijo: me divorcié. ¿Cómo que se divorció? Usted es un cristiano. ¿Cómo que se? Sí, es que estaba orando y Dios me dijo: move on. Estaba orando y yo sentí de parte de Dios que esa no era la mujer para mí y que debía dejarla y escoger una más joven y más bella. Es que salió un modelo más nuevo. ¿Será que era Dios o será que era un gusto de él? Una confusión. No es consistente con la palabra de Dios. La palabra de Dios no quiere el divorcio. No es consistente con la palabra de Dios. No puede ser la voz de Dios. ¿Está conmigo? Tiene que ser en la palabra. Allá los musulmanes, porque uno llamado Mohammed miró un ángel que bajó del cielo y le dio una nueva enseñanza y doctrina de llegar al cielo. No hay otro camino. Hay solo un Señor, una fe, un bautismo, un camino, una vida, una verdad. Y eso es a través de Jesucristo. Aunque un ángel baje, no se puede. No se puede. Y usted debe estar seguro. Debe estar seguro. Ahora no llegue ahí y diga: Señor, ¿qué es lo que debo? Señor, ¿puedo cometer adulterio? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo me es lícito. No puede. Alguien deprimido y llega al lugar de Judas cuando se suicidó y Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ay, Señor, no haga eso. Le dije a un hermano, escuché que sus hijos están sin comer y usted no les manda ni un centavo. Es que la Biblia dice que todas las cosas del pasado quedaron en el pasado. He aquí, yo he hecho todas las cosas nuevas. No. Necesita estar confirmado a través de la Biblia. No hay una nueva revelación que en 2000 años nadie, si nadie nunca lo ha mirado de esa manera, lo más probable es que usted está equivocado. Los apóstoles y los profetas nos dieron la palabra de Dios y no podemos ser guiados por nuestras emociones o nuestras creencias. El pueblo de Dios, es más, usted no necesita una revelación nueva, necesita hacer lo que Dios ya le dijo. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Dios no es un Dios de confusión. Señor, revélame el problema del hermano, de la hermana. No. Señor, revélame a mí, examíname a mí, oh Dios. Yo apenas puedo con mis problemas. ¿Para qué quiero los problemas suyos? No, háblame a mí, Señor. Amén. Bueno, ya me salí del tema. ¿Cuál es el tiempo? Ya estoy mal. Señor, número 1, pasen los músicos a ver si me logran callar. Amén. Número 2, ¿me hace más como Cristo? Esta revelación, esto que Dios me pide, ¿me hace más como Cristo? Me lleva a la obediencia de Cristo Jesús. Porque si no me hace más como Cristo, no es de Dios. Señor, esta mujer será para mí, será mi novia, esta la correcta. ¿Te hace más a Cristo o no? Si no, no tienes que orar. No tienes que buscar un verso. Solamente tienes que entender que si te hace más a Cristo, si te acerca más a Dios, es de Dios. Pero si al momento que te pones a noviar, su vida espiritual baja, no es de Dios. Pero si su vida espiritual sube, eso es de Dios. Eso es de Dios. ¿Qué tiene que ver el luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual. Eso es palabra de Dios.
Usted no tiene que orar, buscar una voz. Señor, ya Dios te habló. Ahí está escrito. Esto me hace más como Cristo. Ya no tengo tiempo para hablar más. ¿Qué más? Confirma mi familia cristiana. Me lo confirma mi familia cristiana. La Biblia dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Dios te dio, si tus padres son cristianos, Dios te dio padres espirituales. Ay, mi padre dice, pero yo siento de parte de Dios. No, Dios te dio padres espirituales y tu familia cristiana para decirte, ayudarte a obtener cuál es la voluntad de Dios y descifrar entre estas influencias y emociones la verdadera voz y voluntad de Dios. Y no tengo tiempo. Usted puede leer en Primera de Reyes 18, el rey Acab, como él pidió consejo, y Elías le dijo: viene una sequía. Un profeta le dijo, y 450 profetas de Baal le dijeron lo contrario. Y él escuchó a la mayoría en vez de escuchar a uno que le dijo no lo que quería escuchar, lo que debería escuchar. Porque así hay algunos. Voy y pido consejo acá, ay, no me dijo bien. Voy y pido consejo acá, tampoco me gustó. Voy y pido consejo acá, voy a 450 hasta que uno me dice lo que quiero escuchar. Dijo, eso es de Dios. No, tenga cuidado con quién va. Tenemos la historia de Roboam, el cual era el que siguió el reinado, y el pueblo le dijo: tu padre Salomón nos reinó muy duro, muy difícil, era mucho el trabajo y la servidumbre, pero si tú aligeras el trabajo, te amaremos y te serviremos. Y él no sabía qué hacer. Eso fue con los ancianos, y los ancianos dijeron: escucha el consejo y ama a ese pueblo, y ellos te servirán y serán leales y serán tuyos. Pero después fue y preguntó a los jóvenes, sus amigos de la escuela, y sus amigos le dijeron: no, sé más duro y dile, si mi padre fue duro, mi pulgar será más duro que el de ellos, el dedo minuco será más duro que todos sus lomos. Si mi padre los golpeó, yo los voy a dar con azotes. Y eso es lo que hizo. Recibió el mal consejo, obedeció el mal consejo y dañó su reinado. ¿Por qué? Porque no buscó el consejo sabio de gente madura en la iglesia, en la casa de Dios. Tengo una pregunta: vaya, hable con alguien, un líder. ¿Es confirmado por la familia cristiana? Y ya no tengo más tiempo, ahí termino. 4, necesito fe, porque Dios siempre te va a retar a más. Y número 5, tengo paz de Dios. Tengo paz de Dios. Espérenme, acaba de decir que necesito fe y tengo paz. Esos dos son opuestos. No, no son opuestos. Necesito fe, sí, te va a dar miedo, te va a dar temor, va a ser difícil. Pero aunque tenga miedo, tenga temor y sea difícil, algo sobrenatural me da paz en mi decisión. Si tengo que tomar una decisión y no tengo paz, espérate, porque la paz de Dios va a llenar nuestros corazones y pensamientos. Porque las bendiciones de Jehová enriquecen y no añaden tristeza, desesperación. Necesitas tomar cada paso con la paz y seguridad de Dios. Sí es retador, sí es temeroso, pero tengo la paz de Dios que gobierna mi corazón y me ayuda a controlar mi temor, y voy a tomarlo en paz porque estoy seguro que esta es la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos de pie. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Necesito retirarme, apartarme, apagar las voces y enfocarme a una. Necesito tiempo con Dios a solas. Necesito esperar. No me voy a desesperar, no me voy a ahogar. Necesito esperarme a escuchar la voz de Dios. Necesito parar de hablar tanto y necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Necesito escribir. Necesito comprobar claramente que esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? Me aseguro que esto es confirmado a través de la palabra de Dios. Me aseguro que esto es un principio bíblico. Me aseguro que esto es una verdad, una
verdad cristiana y bíblica. No me baso a mis emociones, me baso a la palabra profética de Dios. Entiendo que Dios es un Dios de claridad y que Él me va a retar, pero también me va a dar paz. Y luego puedo ir a preguntar a hermanos claves que son de influencia madura sobre mi vida, porque la abundancia de sabiduría se va a hallar en el conocimiento de las experiencias de muchas cabezas del pueblo de Dios, y es dado a conocer a través de tu familia cristiana. Debe haber una confirmación. Esto es una lección, no es una enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios, porque estamos llegando a un mover, a un movimiento donde Dios dice que en los últimos días el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros, y para llegar allá nosotros necesitamos enfocarnos, recibir esa conexión de Dios y saber distinguir entre nuestras emociones y saber distinguir entre la confusión cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios lo va a hacer. Dios le va a hablar en estas semanas. Tome su tiempo. Tome su tiempo. No corra rápido, 10 minutos y me voy. Dijo que nomás 10 minutos me voy. No, quítese las sandalias, quítese todo el estorbo y enfóquese en Dios, y Dios le va a hablar. Dios le va a sacar versículos bíblicos, principios bíblicos que va a decir: wow, ahora entiendo dónde yo estoy mal y qué tengo que arreglar. Dios le va a hablar. Si le da tiempo a Dios, si voltea a ver y se interesa y se acerca a Él, Dios le va a hablar. Si quiere una buena conexión con Dios, le va a costar. Dicen por ahí, yo no tengo Verizon, pero dice que Verizon es el mejor. No lo tengo porque cuesta mucho. Porque si quieres una buena conexión, te va a costar. Y usted no va a tener una buena conexión con Dios sin que le cueste. Usted va a tener que dedicar, y va a tener que estar apasionado, y va a tener que decir: Señor, háblame, háblame. Habrá alguien el día de hoy que quiere arreglar esa conexión, esa postura, esa antena con Dios. Quiere sacar todas las voces, quiere quitar todo el impedimento, todo el pecado, y decir: Señor, quita toda esta maldad que impide, Señor, recibir la dirección, la voluntad tuya. Yo necesito a hoy más que nunca escuchar tu voz. Porque esto me enseña que yo soy tu oveja, porque escucho tu voz y te sigo. Porque el Hijo de Dios oye sus palabras. Porque me ayuda a no caer en las artimañas y los engaños y las trampas del enemigo. Porque tu luz me ayuda a ver el camino del bien y del mal. Necesito hoy más que nunca escuchar tu voz. Y porque esto es mi garantía, tener una vida buena, feliz, exitosa. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Si usted necesita una mejor relación con Dios y usted quiere tomar la decisión el día de hoy, decir: Señor, yo voy a poner todo a un lado y yo voy a enfocarme en ti. Voy a priorizar una bella relación contigo. Y estas semanas que resta de esta campaña, subiré a la torre de vigilancia. Voy a apartarme y voy a enfocarme y voy a hablar contigo. Y voy a dejar que tú me hables. Voy a dejar que tú me corrijas. Voy a dejar que tú me instruyas. Ahí donde está, cierre sus ojos. Si quiere pasar, siga pasando. Yo quiero que usted hable con Dios. Pero escuche este mensaje, escuche esta canción. Señor, háblame, corrígeme, instrúyeme, háblame, examíname, Señor. Porque yo solo tomo decisiones malas. Yo solo tomo decisiones por mi ego, por mis emociones, por lo que me favorece a mí. Pero háblame. Si notas que aprendí a andar solo. Sí, Señor Jesús. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Quizá lo he hecho a mi manera. Si notas algo
que solo dependo de mí. Sí, Señor. Si notas que las cosas importantes en ti podrás hacer todo algo. No lo quiero hacer a mi modo. Si notas algo así, No lo quiero hacer a mi manera. Te necesito, Señor. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.